Caro Rivera habló de un tema que me pareció muy importante y que es el que habitualmente tocamos en nuestro programa, ¿no? Por un lado, la crisis de todo el sistema de democracias parlamentarias liberales, el proceso de ingeniería social para instalar o para seguir sosteniendo una dicotomía izquierda-derecha que parece obsoleta para estos tiempos, algo que creo que han coincidido varios expositores, ¿no? Y entonces lo que quería preguntarle era a Juan Gabriel, ¿cómo, ¿cómo combatir este proyecto que está montado en una división entre izquierdas y derechas en base básicamente a eslóganes, la mayoría emotivos, sin que contengan racionalidad detrás, sin argumentación, en tiempos donde no me gusta lo que decís y te cancelo, ¿no? O sea, básicamente, ¿cómo construir algo alternativo a este modelo? Si se puede, con alguna forma más práctica, porque es como que lo que nos está faltando, ¿no? O sea, hacemos el diagnóstico, sabemos qué es el problema que tenemos, cómo nos distraen, nos desenfocan con un juego, pero en definitiva no atinamos a construir una respuesta que le dé vía libre a una opción, una posición diferente a esas dos, pero que realmente sirva a los intereses de las mayorías. Bueno, la pregunta que me haces, Marcelo, es una pregunta realmente que rompe mucho la cabeza. Y yo, sinceramente, pues en experiencia personal, he tenido muchos conflictos, también precisamente por comprender no solamente los mecanismos a través de los cuales esas ideas se reproducen, sino también que es frustrante el choque constante con el hecho de que las personas sigan encasilladas en estas dicotomías que prácticamente vienen de la Guerra Fría, que son sistemas, digamos, de dominación reproducidos por el mismo, pues, o sea, por los medios de comunicación, por la cultura, por la educación pública o privada, etcétera, porque hacen parte del paradigma dominante. Ese paradigma dominante, esa hegemonía, si por usar un término gramsciano, el sistema de hegemonía cultural al cual nosotros estamos totalmente sometidos, constantemente reactiva y reactualiza estos sistemas, estas categorías para continuar reproduciendo una y otra vez los mismos conflictos acerca de la derecha o la izquierda. Yo he participado en la política, yo he participado en diferentes proyectos organizativos y uno de los graves problemas que sin duda he tenido en todos estos elementos, no solamente como problema teórico, sino también como problema práctico, es precisamente la superación de las categorías de derecha y izquierda, de liberalismo, comunismo, de sistemas, por ejemplo, de progresismo, conservadurismo, etcétera. Todos estos elementos siempre han arruinado todos los intentos o han dificultado o se han convertido en realmente capas que impiden la comprensión de las realidades actuales tal y como se están produciendo actualmente. En lo personal, pues después de muchas decepciones y después de muchos tropiezos que he tenido para también dar a entender cuáles son estos problemas que existen, pues después de muchas cosas y después de muchos intentos, pues como digo, pues, de prueba y error, he llegado a la conclusión, que no es una conclusión solamente mía, sino que es algo que yo pensé en su momento, pero luego descubrí que había autores, había personajes que habían escrito sobre este problema y he intentado a través de la lectura y la asimilación de muchas de sus ideas, he intentado usarlos para horadar, destruir y acabar primero con todos estos elementos
que hoy en día hacen parte pues como de las relaciones hegemónicas. Bueno, la forma en que yo he intentado llevar a cabo eso es entender primero una cosa que es muy importante. Nosotros vivimos en un sistema hegemónico. Ese sistema hegemónico es el sistema capitalista globalizado, que utiliza las ideas del antifascismo, el anticomunismo, del extremo centro, del liberalismo metodológico, de la defensa de los derechos humanos y el progresismo como su base para la construcción de su poder social. Y estas representaciones sociales se reproducen constantemente en todas las personas, sin importar cuáles sean sus realidades políticas. Y de hecho, eso es interesante porque al final las personas creen que estas divisiones que son manipuladas por el sistema, que son arrojadas por el sistema para mantener funcionando su rueda, y especialmente son usadas como cortinas en los momentos de crisis para evitar el colapso del mismo sistema, son la forma en que funciona el mundo. Ahora bien, la única forma de romper con esa hegemonía cultural, de esas categorías de izquierda o derecha, de antifascismo, anticomunismo, es crear una contrahegemonía, como la planteó Gramsci. Y esa contrahegemonía que nosotros tenemos que crear tiene que ir de la mano de una recuperación y de una relectura de muchos episodios de nuestra historia. De nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, los anteriores ponentes como Wilmer de Pablos, Carlos Pisolito, ellos explicaron, por ejemplo, que existen muchas formas de nacionalismo, existen muchas encarnaciones de ese nacionalismo. Sin embargo, uno puede decir, y yo que soy historiador, cuando fui historiador, yo me di cuenta que había dentro de los partidos políticos, incluso los partidos, por ejemplo, conservadores y liberales en Colombia, habían ramas del liberalismo colombiano que eran nacionalistas, que eran antiimperialistas, que buscaban, por ejemplo, el proteccionismo, que buscaban, por ejemplo, y eso en el siglo XIX, porque, por ejemplo, acá en Colombia hubo una rebelión a mando del general Melo en Bogotá, que se alió con los artesanos, que buscaba el proteccionismo en contra del el libre comercio promocionado tanto por los conservadores como por los liberales. Y cuando esta rebelión estalló, estos conservadores y liberales se aliaron para destruir esa rebelión. Y lo mismo pasó 50 años después, cuando en Colombia, 30 años después, cuando en Colombia otro liberal, Rafael Núñez, se alió, por ejemplo, con un tradicionalista que parecía la antítesis, que era Miguel Antonio Caro acá en Colombia. Se aliaron ellos dos y llegaron al poder durante el proyecto de la regeneración, y tenían como contrapartida el proteccionismo. Recuperaron todo el proyecto de los artesanos, de proteccionismo nacional, de ataque, por ejemplo, contra los diferentes liberales, sobre todo más radicales y pro-anglosajones, que eran defensores de un individualismo ultranza, que detestaban las corporaciones. Ellos promocionaban las corporaciones, promocionaban los gremios, se aliaron contra esos sistemas, y eran dos líneas totalmente distintas. Históricamente esas alianzas han existido, y nosotros debemos, a través de una relectura histórica, recuperar esos autores, recuperar esas ideas y usarlas para demostrar que la verdadera lucha no es la que plantea el sistema, sino que ha habido alternativas a ese sistema, sin importar que provengan de ciertas líneas, sean más nacionalistas, sean más izquierdistas, que han continuado una política y una geopolítica nacional en defensa y en protección de la economía, de las economías nacionales a lo largo de la historia. Y solamente recuperando esos episodios que muchas veces son denostados incluso por los historiadores liberales
pues los historiadores liberales nacionales de nuestros diferentes países, podemos crear unas alternativas. Y esa misma idea se tiene que aplicar a problemas estéticos, a problemas políticos, a problemas culturales, a problemas sociales, que han existido a lo largo de nuestros diferentes países. Ya, pues, el proceso de excavar y de recopilar, de hacer una arqueología de estos sistemas para crear una contrahegemonía con nuestros propios símbolos, con nuestras propias identidades, con nuestras propias culturas, que nos permita reabsorber todo ese patrimonio y luchar contra el sistema, pues contra el sistema es un proceso obviamente muy complicado, muy difícil, no siempre exitoso, porque no siempre contamos ni con los recursos ni con los medios para enfrentar, por ejemplo, la hegemonía cultural que todavía mantiene el centro político occidental. Entonces, nos faltan medios y recursos, nos falta mucha capacidad. Tipos tienen todo. En ese sentido, creo que todavía falta la larga marcha de nosotros a través de las instituciones, a través de la cultura y a través de la sociedad, que no es un proceso fácil, no es un proceso fácil de lograr, y el proceso de la contrahegemonía, tal y como es entendido pues por los teóricos granchistas, es un proceso difícil, largo y complicado. Y nosotros, precisamente, por eso lo valioso de estos espacios que estamos construyendo acá es que nos permitan crear esos espacios de contrahegemonía que en algún momento vayan rompiendo la trama del sistema, que vayan rompiendo la trama del sistema y que al final lleguen a la conquista del poder, que no va a ser un proceso fácil, sino que ser un proceso complicado, difícil, lleno de fracasos, lleno de victorias y de muchos elementos diferentes que todavía estamos, yo creo que formulando. Esa es mi opinión después de muchos, después de mi propia experiencia, o sea, basada en mi propia experiencia y en mis propias lecturas acerca del tema.